Quien ha conocido la configuración del principio de razón, que aparece en el tiempo puro como tal, y en la que se funda toda numeración y todo cálculo, habrá conocido también toda la esencia del tiempo. Este no es más que esa configuración del principio de razón, y carece de cualquier otra propiedad. La sucesión es la forma del principio de razón en el tiempo. La sucesión es toda la esencia del tiempo. Quien además ha conocido el principio de razón, tal y como ejerce su dominio en el mero espacio puramente intuido, habrá con ello agotado toda la esencia del espacio, pues éste no es en absoluto nada más que la posibilidad de las determinaciones recíprocas de sus partes unas por otras, lo cual se denomina situación. La consideración pormenorizada de esta y la reducción, para un uso más cómodo, de los resultados que se obtienen de esa consideración a conceptos abstractos, es el contenido de toda la geometría. De este modo, quien ha conocido aquella configuración del principio de razón que domina el contenido de esas formas, del tiempo y del espacio, su perceptibilidad o, lo que es lo mismo, la materia, y por tanto la ley de causalidad, habrá también conocido toda la esencia de la materia como tal, pues ésta no es en absoluto nada más que causalidad, lo cual puede ser comprendido inmediatamente por cada uno de nosotros tan pronto como reflexione sobre ello. Su ser es lo mismo que su obrar. No es posible ni siquiera pensar que su ser sea otro. Solo como algo activo llena el espacio y el tiempo. Su acción sobre el objeto inmediato, que es él mismo materia, condiciona la intuición, solo en la cual existe. La consecuencia de la acción de cada objeto material sobre otro solamente se conoce en tanto que el último objeto obra ahora de forma diferente a como lo hacía antes sobre el objeto inmediato. Tal consecuencia no consiste más que en esto. Causa y efecto son, por tanto, toda la esencia de la materia. Su ser es su obrar. Por eso se denomina en alemán con sumo acierto al conjunto de todo lo material Wirklichkeit, realidad efectiva, palabra que significa mucho más que realidad. Aquello sobre lo que ella actúa es siempre materia también. Todo su ser y esencia consiste, pues, solo en la alteración según leyes que una parte de ella produce en otra. Es, por consiguiente, totalmente relativa de acuerdo con una relación que vale solo dentro de sus límites, igual que el tiempo y que el espacio. Se empieza el párrafo enunciando dos configuraciones del principio de razón, una en el tiempo y una en el espacio, y hablando de que cuando conoces esa configuración en el tiempo, pues conoces la esencia del tiempo, y esa no es más que la sucesión. Además dice que el cálculo está fundado en, pues, kantianamente, pues, en la unidad del tiempo. Y lo mismo en la configuración de espacio, su esencia sería la situación, y el espacio vendría a ser, en tanto intuición también como el tiempo, pues condición para que sea posible la geometría. Y la tercera configuración del principio de razón, que habla que es el contenido del mismo tiempo y el mismo espacio. Esta tercera, pues, es la materia, es decir, la perceptibilidad de las mismas formas de tiempo y espacio. Y la esencia de la materia es la ley de la causalidad. Entonces ahí hablamos pues bueno, el mismo Schopenhauer dice que es lo mismo, materia igual a causalidad, en donde pues el ser es igual a su obrar. El ser, me imagino, la materia es igual a su obrar, es decir, la causalidad. Continúa. Pero tiempo y espacio, cada uno en sí mismo, son representables intuitivamente también sin la materia,
mientras que ésta no lo es sin ellos. Ya la forma, que es inseparable de la materia, presupone el espacio, mientras que su actuar, en el cual consiste todo su ser, se refiere siempre a una alteración, por tanto, a una determinación del tiempo. Pero tiempo y espacio, cada uno en sí mismo, no solo son presupuestos por la materia, sino que una unión de ambas constituye su esencia, precisamente porque ésta, como se ha mostrado, consiste en la acción, en la causalidad. Todos los innumerables fenómenos y estados imaginables podrían encontrarse unos junto a otros en el espacio infinito sin limitarse, o también sucederse unos a otros en el tiempo infinito sin estorbarse. Si esto es así, una relación necesaria entre unos y otros, y una regla que los determine conforme a tal relación no serían necesarias, ni aplicables en ningún caso. En consecuencia, a pesar de toda yuxtaposición en el espacio y de todo cambio en el tiempo, no habría ninguna causalidad si cada una de estas dos formas existiera y cursase por sí misma y sin relación con las otras, y puesto que la causalidad constituye la propia esencia de la materia, tampoco habría materia. Ahora bien, la ley de causalidad obtiene su significado y necesidad únicamente del hecho de que la esencia de la alteración consiste no en el mero cambio de los estados en sí, sino más bien en que el mismo lugar en el espacio haya ahora un estado y después otro, y para uno y el mismo tiempo determinado, aquí este estado y allí aquel. Solo esta limitación recíproca del tiempo y del espacio, cada uno por medio del otro, proporciona a la regla de acuerdo con la cual tiene que producirse la alteración, significado y al mismo tiempo necesidad. Lo que está determinado por la ley de causalidad no es, por tanto, la sucesión de los estados en el mero tiempo, sino esta sucesión con respecto a un determinado espacio, y no la existencia de los estados en un determinado lugar, sino en este lugar en un tiempo determinado. La alteración, esto es, el cambio producido de acuerdo con la ley de causalidad, afecta, por tanto, en cada caso, conjuntamente y a la vez a una parte determinada del espacio y a una parte determinada del tiempo. En consecuencia, la causalidad une al espacio con el tiempo. Pero hemos hallado que toda la esencia de la materia consiste en la acción. Por tanto, en la causalidad, consecuentemente, tienen que estar unidos también el espacio y el tiempo. Esto es, la materia que tiene que llevar en sí a la vez, por muy opuestas que sean, las propiedades del tiempo y las del espacio, y lo que en cada uno de estos tomados separadamente es imposible, ella debe hacerlo posible uniéndolos en sí, es decir, la huida incesante del tiempo y la permanencia rígida, invariable del espacio. Ella recibe de ambos la divisibilidad infinita. De acuerdo con esto, encontramos que, por medio de la materia, se ha producido, ante todo, la simultaneidad, la cual no podía darse ni en el mero tiempo, que no conoce ninguna yuxtaposición, ni en el mero espacio, que no conoce ningún antes, después o ahora. Pero la simultaneidad de muchos estados constituye propiamente la esencia de la realidad efectiva, pues por medio de ella resulta posible antes que nada la duración, al ser ésta sólo cognoscible en el cambio de aquello que coexiste con lo duradero, pero también sólo por medio de lo que dura en el cambio adquiere éste el carácter de la alteración, es decir, de la transformación de la cualidad y de la forma en la permanencia de la sustancia, o lo que es igual, de la materia. En el solo espacio, el mundo sería rígido e inmóvil, ninguna sucesión, ninguna alteración, ninguna acción. Pero suspendida así la acción, también quedaría suspendida toda representación de la materia. En el mero tiempo, en cambio, todo sería efímero, ninguna permanencia, ninguna yuxtaposición y, por ende, ninguna simultaneidad, y en consecuencia ninguna duración. Por tanto, tampoco habría materia. Solo por medio de la unión del tiempo y del espacio se origina la materia, esto es, la posibilidad de la simultaneidad, y con esta la posibilidad de la duración,
y con la duración la posibilidad de la permanencia de la sustancia en la alteración de los estados. Al tener su esencia en la unión de espacio y tiempo, la materia lleva, por regla general, la impronta de ambas. Ella muestra su origen en el espacio, en parte por la forma, que es inseparable de ella, pero especialmente, dado que el cambio corresponde solo al tiempo, si bien en el tiempo, aislado y por sí, no hay nada permanente, por su permanencia, sustancia, cuya certeza a priori debe, por tanto, inferirse de la del espacio, su origen en el tiempo, en cambio, lo da a conocer en la cualidad, accidente, sin la cual nunca se manifiesta y que es siempre causalidad y acción sobre otra materia, que es, por tanto, alteración, un concepto temporal. Pero la legalidad de esta acción se refiere siempre a la vez al espacio y al tiempo, y sólo así tiene sentido. La única determinación que la legislación de la causalidad alcanza a establecer en el estado que en este tiempo tiene que producirse en este lugar. De esta derivación de las determinaciones fundamentales de la materia, a partir de las formas de nuestro conocimiento, conocidas a priori, depende que le atribuyamos ciertas propiedades a priori, como, ante todo, la capacidad de llenar el espacio, esto es, la impenetrabilidad o la eficacia, y luego, la extensión, la divisibilidad infinita, la permanencia, es decir, la indestructibilidad y finalmente la movilidad. Por el contrario, la gravedad, a pesar de que no admite excepciones, ha de incluirse en el dominio del conocimiento a posteriori, aunque Kant, en los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, la presenta como cognoscible a priori. El párrafo empieza diciéndonos Schopenhauer que el tiempo y el espacio son representables intuitivamente, incluso cada uno por sí solo, independientemente de la materia. Pero no pasa lo mismo con la materia. La materia requiere forzosamente de estas dos intuiciones, ya que, toda materia tiene una forma. Al parecer necesariamente, toda materia es formada. Y si tiene una forma, está situada en un espacio, y como la esencia de la materia es la causalidad, es decir, la acción, entonces la acción pasa pues en un tiempo. Entonces presupone la forma y la acción, el actuar de la materia y su forma presuponen el tiempo y el espacio respectivamente. Y la causalidad no solo, dice Schopenhauer, presupone al tiempo y al espacio, sino que constituyen su misma esencia. Pues dice que la alteración, que es algo producido por la ley de la causalidad, determina conjuntamente y a la vez el espacio, una parte determinada del espacio y una parte determinada del tiempo. Y más adelante tenemos que el tiempo puro, por sí solo, digamos, sin causalidad, si tal cosa existiera, todo sería efímero. Y lo mismo el espacio, si existiera de manera absoluta, entonces el mundo sería rígido e inmóvil. Por tanto, es necesaria la causalidad para poder tener movilidad, alteración, acción, y para poder hablar de un antes, un después, una hora, para que pueda haber una permanencia y una simultaneidad. La simultaneidad lleva a que pueda existir la duración, y la duración es la posibilidad de la permanencia de la sustancia. La sustancia es la materia misma. Continúa. Puesto que el objeto en general existe solo para el sujeto, como su representación, cada clase especial de representación existe solo para una determinación igualmente especial en el sujeto, que se denomina facultad de conocer. Kant ha denominado sensibilidad pura al correlato subjetivo del tiempo y del espacio en sí mismos como formas vacías, y esta expresión, aunque no es del todo adecuada, puesto que la sensibilidad presupone ya la materia, puede ser conservada, ya que en este punto Kant fue un innovador. El correlato subjetivo de la materia o de la causalidad, pues ambas son una sola cosa, es el entendimiento,
que fuera de esto no es nada más. Conocer la causalidad es su única función, su único poder, y es un poder grande, de gran alcance y con múltiples aplicaciones, a pesar de la inequívoca identidad de todas sus manifestaciones. Y a la inversa, toda causalidad, es decir, toda la materia y por consiguiente toda la realidad efectiva, existe sólo para el entendimiento, por el entendimiento y en el entendimiento. La primera manifestación del entendimiento, la más simple, la que siempre existe, es la intuición del mundo real, y este es enteramente conocimiento de la causa por el efecto. Por eso, toda intuición es intelectual. No obstante, nunca sería posible tenerla si no se conociera inmediatamente algún efecto, que serviría así de punto de partida. Este es el efecto en los cuerpos animales. En tanto que estos son los objetos inmediatos del sujeto, la intuición de todos los demás objetos está mediatizada por ellos. Las alteraciones que experimenta cada cuerpo animal son inmediatamente conocidas, es decir, sentidas, y al estar en efecto directamente relacionado con una causa, se produce la intuición de esta última como un objeto. Este referir el efecto a su causa no es ninguna deducción por medio de conceptos abstractos, no se produce mediante reflexión ni arbitrariamente, sino de forma inmediata, necesaria y segura. Este es el modo de conocimiento del entendimiento puro, sin el cual nunca se tendría intuición, sino que sólo quedaría una conciencia sorda, como la de las plantas, de las alteraciones del objeto inmediato, las cuales se seguirían unas a otras sin sentido alguno si no tuvieran un significado para la voluntad, como por ejemplo el de dolor o el de placer. Pero del mismo modo que con la salida del sol aparece el mundo visible, el entendimiento transforma de un golpe, por medio de su única y simple función, la sensación sorda, sin significado, en intuición. Lo que el ojo, el oído y la mano sienten no es intuición, son meros datos. Solo en tanto el entendimiento pasa del efecto a la causa, aparece el mundo extendido en el espacio como intuición, cambiando en virtud de la forma, permaneciendo a través de todo tiempo, en virtud de la materia, pues el entendimiento une espacio y tiempo en la representación materia, o, lo que es igual, eficacia. Este mundo como representación existe solo por el entendimiento y para el entendimiento. En el primer capítulo de mi disertación sobre la visión y los colores, he mostrado ya cómo, a partir de los datos que proporcionan los sentidos, el entendimiento crea la intuición, cómo, por la comparación de las impresiones que reciben los diferentes sentidos del mismo objeto, el niño aprende a intuir, cómo solo esto proporciona la explicación de tantos fenómenos sensoriales, la visión única con ambos ojos, la visión doble en el estrabismo o por la distancia desigual de objetos que se hallan uno detrás de otro y son captados al mismo tiempo por el ojo, y toda ilusión producida por una repentina alteración de los órganos de los sentidos. Pero he tratado este importante asunto de forma mucho más detallada y fundamentada en la segunda edición de la disertación sobre el principio de razón. Todo lo dicho entonces tendría aquí su lugar conveniente y por tanto debería repetirse ahora, pero como tengo casi tanta aversión a copiarme a mí mismo como a copiar a otros, y como tampoco me veo capaz de exponerlo aquí mejor que allí, lo que hago en vez de repetirlo en estas páginas es remitir al lector a lo dicho en aquella disertación, aunque proseguiré suponiendo que el lector lo conoce. Y bueno, aquí hay una referencia a Kant y pues una aclaración por parte de Schopenhauer. Pues bueno, habla de que para Kant, claro, la sensibilidad era el correlato subjetivo del espacio y del tiempo, pero como formas puras. Para Schopenhauer, la sensibilidad, pues hasta como lo entendí, pues no sería pura, porque ya presupone que existe la materia. Entonces, bueno, esa sería un poco la corrección que le hace a Kant. Y habla entonces de que, al igual como la sensibilidad era el correlato subjetivo de las intuiciones, el entendimiento viene a ser el correlato subjetivo de la materia, es decir, de la causalidad. Y esto pues hace posible que el mundo sea mi representación. Es decir, como un poco más arriba lo dijo, pero lo dice ahora de manera más clara.
el entendimiento une, el entendimiento une tiempo y espacio en la representación materia. El aprendizaje de la visión en los niños y en los ciegos de nacimiento operados, la visión única de lo percibido por duplicado con los dos ojos, la visión doble y el tacto doble por el desplazamiento de los órganos de los sentidos de su posición habitual, la presentación derecha de los objetos a pesar de que su imagen está invertida en el ojo, la transferencia de los colores a los objetos externos, que es solo una función interna, una división polar de la actividad del ojo, y finalmente el estereoscopio. Todo esto son demostraciones sólidas e irrefutables de que toda intuición no es meramente sensorial, sino intelectual. Esto es, puro conocimiento por el entendimiento de la causa a partir del efecto. En consecuencia, presupone la ley de causalidad, de cuyo conocimiento depende toda intuición y, por lo tanto, toda experiencia en su primera y entera posibilidad, y no a la inversa, que el conocimiento de la ley de causalidad dependa de la experiencia. En esto consistía el escepticismo de Hume, que solo con esto queda refutado, pues la independencia del conocimiento de la causalidad respecto de toda experiencia, es decir, su a prioridad, solo puede ser evidencia a partir de la dependencia de toda experiencia respecto de él, y esto a su vez solo puede hacerse demostrando, en la forma indicada aquí y expuesta en los lugares señalados, que el conocimiento de la causalidad está ya comprendido en la intuición en general, en cuyo ámbito se da toda experiencia, y que con respecto a la experiencia dicho conocimiento es totalmente a priori, y ésta lo presupone como condición, mientras que él no la presupone a ella. Pero esto no puede ser demostrado de la manera en que Kant intenta hacerlo, y que yo he criticado en el parágrafo 23 de la disertación sobre el principio de razón. En este último párrafo refiere a la disputa en torno a, pues, a la noción de causalidad que inauguró Hume y que después Kant critica, y entonces Schopenhauer al parecer está tomando pues el camino que tomó Kant. Hume critica la noción de causalidad, diciendo que es solo un hábito, que no existe tal cosa como causa y efecto en el mundo, sino que nosotros los creamos a partir del hábito, es decir, no existen enlaces necesarios en la naturaleza, sino solamente como consenso entre los humanos. Y Kant critica justamente esta noción de Hume, diciendo que bueno, la causalidad es una categoría y tiene que estar presupuesta para poder tener experiencia, no a la inversa como decían los empiristas, primero la experiencia y luego los conceptos. A la inversa lo hace Kant, idealista, de primero tenemos las categorías y con las categorías es posible la experiencia. Entonces de esta manera parece estar también hablando Schopenhauer. Y sí, también un poco corrigiendo a Kant, termina diciendo que el conocimiento de la causalidad está ya comprendido en la intuición en general, en cuyo ámbito se da toda experiencia. Es decir, igual, para Kant existía el tiempo y el espacio como intuiciones puras de la sensibilidad, pero justamente Schopenhauer dice que son intuiciones, pero no puras, sino intelectuales. Y bueno, hasta ahí porque es mucho y no estoy entendiendo completamente todo, pero pues ahí va.